Entonces el trabajo práctico número 4 se llama el presupuesto, y lo que vamos a ver justamente es el presupuesto de la provincia, el 2021, porque el año pasado se vio el presupuesto 2019, ya que fue una prórroga por el COVID en el presupuesto 2020 se prorrogó el 2019. Ustedes, como siempre, en todos los trabajos prácticos inician con una serie de preguntas teóricas para que un poco vayan relacionando lo que ven en la teoría con lo que vemos en la práctica, y que aquello que les enseñan en la teoría se ve reflejado en la práctica. Ustedes tienen unas 5 preguntas que son estas al principio del práctico, en donde la primera dice si el presupuesto es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley, que ustedes justifiquen esa expresión. La segunda es si es una autorización conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y cargo del Estado. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué les parece esa posición? ¿Qué es limitativo de los conceptos y montos a gastar? Si eso es así, no es así, ¿dónde se sostienen ustedes para afirmar que eso es así? ¿Qué es un acto periódico? El mismo concepto para las respuestas de las demás, es decir, cómo pueden justificar o no justificar estas afirmaciones. Y la última, que contiene una estimación de los recursos del ejercicio. Entonces vamos a ir resolviendo un poquito estas preguntas en forma breve, porque esto lo tienen que haber visto en la clase teórica de la semana pasada. Entonces vamos con la primera pregunta teórica que ustedes tienen ahí. Dice A, ¿es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley? Bueno, eso es cierto, y vamos a ver un poquito por qué o en qué nos basamos para decir esto. Bueno, si ustedes leen o recuerdan algo de lo que habrán visto en Derecho Constitucional, que creo que ya no se llama así la materia, pero creo que siguen viendo Constitucional en la carrera, si ustedes recuerdan el artículo 127 de competencias del Poder Legislativo, en el segundo párrafo dice que al Poder Legislativo le corresponde sancionar la Ley de Presupuesto General, y que si el Poder Ejecutivo no remite los proyectos de presupuesto y las leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlos tomando como base las leyes vigentes. Y el tercer párrafo dice que, vencido el ejercicio administrativo sin que la legislatura sancione una nueva ley de gastos y recursos, se tienen por prorrogadas las que hasta ese momento se encuentren en vigor. Y eso es lo que pasó el año pasado con el tema del COVID. El año pasado no tuvimos una ley de presupuesto 2020. Lo que tuvimos es una prórroga del presupuesto 2019. Y este año vamos a ver el presupuesto 2021 porque sí lo tenemos, es decir, la legislatura sancionó. Entonces tienen ahora un ejemplo cercano de lo que fue este tercer párrafo en ejecución en lo que es la provincia de Salta y en la mayoría de las provincias del país por el tema del COVID. El sexto párrafo de este artículo dice que no pueden las cámaras, es decir, el Poder Legislativo, ambas cámaras, senadores y diputados, pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto y sin haber considerado la cuenta general del ejercicio. Eso es muy importante porque muchas veces se toman vacaciones o licencias sin tratar estos dos temas nuestros legisladores. El punto B dice que es una autorización conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y a cargo del Estado. Esta también es afirmativa y también tenemos el sustento legal en la Constitución de la provincia, en el artículo 68, en la parte de presupuesto, donde dice que el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales del Estado provincial. Es decir, que el presupuesto tiene la sumatoria de todos los gastos y todo lo que se supone se recaudará en el ejercicio. El punto C les dice qué piensan, qué opinan ustedes de esta afirmación de es limitativo de los conceptos y montos a gastar. Bueno, esto también es afirmativo, y la respuesta o el sustento, la base que tomamos para justificar esta afirmación es lo que dice la Constitución Provincial en el artículo 127 de competencias del Poder Legislativo. En el quinto párrafo dice que el presupuesto a aprobar por la legislatura refleja analíticamente los ingresos y gastos. Es decir, que específicamente les está diciendo cuáles son los gastos en los que han de recurrir. Y en el artículo 68 dice en el quinto párrafo que el tratamiento institucional del gasto de inversión pública se orienta hacia las siguientes prioridades indicativas.
educación y cultura, salud y seguridad social, poderes del Estado y sus órganos y obras públicas. Es decir, que la misma Constitución les dice que el presupuesto contiene todos los recursos y gastos y les dice que analíticamente les dice en qué se va a gastar. Y en la ley de presupuesto, el presupuesto que sea, van a tener especificado cuáles son los gastos que ha aprobado la legislatura. Y en el caso del artículo específico que habla sobre presupuesto, ya no de las funciones del Poder Legislativo, les da como una prioridad, un orden de prioridades de en qué debería el gobierno de la provincia utilizar o aplicar los fondos, ¿no? Poniendo hincapié siempre en educación y seguidamente salud pública. Luego el punto D les dice si es un acto periódico el presupuesto. Y también de la Constitución Provincial vemos en el sexto párrafo del artículo 127 que dice que no pueden pasar las cámaras a receso sin haber aprobado el presupuesto y sin haber considerado la cuenta general del ejercicio. Y esto se hace una vez por año y se hace todos los años, así que sí es un acto periódico. Y luego en la parte específica que la Constitución se refiere al presupuesto, dice que su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, es decir, que da inicio al proceso el Poder Ejecutivo presentando un proyecto a la legislatura, el que puede además proponer presupuestos plurianuales, es decir, lo que se aprueba es un presupuesto anual, pero también se pueden proponer presupuestos plurianuales de 4 años en general, que es lo que dura el mandato de un nuevo gobernador, sin que en ningún caso estos puedan exceder el periodo de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o de su reemplazante legal. Entonces se fijan que todas las normas que hemos citado son constitucionales. Por eso se dice que el presupuesto es una institución de rango constitucional. Si yo quisiera deshacerme del presupuesto, tendría que modificar la Constitución, y ustedes saben que para modificar la Constitución se necesitan ciertos requisitos agravados. Y finalmente el puntito E que tienen aquí dice, contiene una estimación de recursos del ejercicio. Dice que la ley de presupuesto debe comprender la totalidad de los recursos y erogaciones de la Hacienda Central, descentralizadas, haciendas paraestatales, y fijar el número de cargos de la planta de personal permanente y transitorio. Y en lo que es específico del presupuesto, la Constitución dice que el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales, ahí tienen otro dato más de por qué es periódico, del Estado provincial, y prevé los pertinentes recursos. Es decir, que tiene la totalidad de los recursos que son estimados, porque nadie tiene la brújula de cristal ni sabe cómo se va a desenvolver la economía de un país, pero hay una estimación razonable de lo que van a ser los ingresos públicos, ¿sí? Por eso dice que contiene una estimación de los recursos del ejercicio. Y ahora yo les preparé como esta explicación de dónde pueden sacar los datos, porque la mayoría es para trabajo domiciliario, porque es más que nada que ustedes abran la ley de presupuesto, la conozcan, tengan una idea de a dónde van los impuestos que les sacan a sus padres, que aportan ustedes. Dice que analicen la parte dispositiva del presupuesto. El presupuesto tiene como dos partes fundamentales. Una parte dispositiva, que es un articulado, que es el que vamos a ver los principales ahora, y una parte de cuadros, ¿no? de cuadros y cursos de acción e indicadores. Entonces, para esta parte dispositiva, ustedes tienen ahí en su enunciado una especie de cuadro como este, que dice el número de artículo y más o menos de qué se trata ese artículo. De nuevo volviendo a lo mismo, que tengan una idea de qué hay dentro de una ley de presupuesto, en este caso el presupuesto con el cual funciona la provincia en la que ustedes viven. Si ustedes entran a la página oficial de la Oficina de Presupuesto de la provincia de Salta, que la tienen acá, entran acá en normativas de presupuesto, texto de leyes, tienen esto al costado, y acá la primera que van a tener es la ley 8.227, que corresponde al presupuesto del ejercicio 2021. Abren o descargan. Y acá tienen lo que yo les decía que sucedió y que hace mucho que no pasaba, que era la prórroga del presupuesto. Entonces, en el 2020 no tuvimos una ley de presupuesto 2020. Tuvimos prorrogado este presupuesto del 2019.
Bueno, ahí no hace más que repetir esto, que es la página oficial de la Oficina de Presupuesto, donde pueden bajar la parte dispositiva de la ley de presupuesto para hacer esta tarea. Cuando ustedes la bajen y abran, van a tener un PDF que se ve como esto. Y acá vamos a ver un poquito cuáles serían los artículos que, a mi entender, son los que ustedes deberían tener en cuenta. Ustedes van a ver que hay muchos artículos, cerca de 50 aproximadamente. Yo más o menos les separé los que yo considero que son más importantes, ¿sí? Entonces veamos. El primer artículo dice, fíjase o fíjese el total de gastos corrientes y de capital de la Administración Provincial, Administración Central y organismos descentralizados que consolidan. Entonces, el primer artículo te está diciendo cuánto estás autorizado a gastar en gastos corrientes y en gastos de capital. ¿Para quiénes? Para Administración Central y organismos descentralizados que consolidan presupuesto. ¿Con quién? Con la Administración Central. ¿Y quiénes son? Y únicamente, ¿qué hay aquí? Vialidad e IPB. El artículo 2 es el mismo que está en el 1, pero referido a los recursos. Entonces, en gastos dice que se fije, y en el artículo 2 dice que se estima la suma de tantos pesos en el cálculo de recursos de la Administración Provincial, Administración Central y organismos descentralizados, y tal cual está el primero, solo que refiere a recursos. El artículo 3 les habla de contribuciones y gastos figurativos. Este artículo y este concepto de contribuciones y gastos figurativos lo vamos a ver bien también en este práctico de cómo se usan estas cuentas presupuestarias. Pero para adelantarles, estas cuentas presupuestarias solo se usan entre Administración Central y estos organismos descentralizados que consolidan presupuestos con ella, que ya les dije que son solo dos, Vialidad e IPB. Es decir, que en ningún otro caso, bajo ningún otro punto de vista, ustedes van a usar estas cuentitas. Si les toca, por ejemplo, en un examen que les pregunten o les den una operación, si no está involucrado Administración Central e IPB o DBS, estas cuentas no las van a usar. Luego el artículo 4 es del resultado financiero. Entonces ahí más o menos les dice cómo se saca este resultado en función de los valores que se han fijado acá y estimado aquí. El artículo 5 también es importante porque estima las fuentes financieras. Fíjense que dice estímase. Es decir, que fuentes financieras también son recursos, ¿sí? Mayormente préstamos. El artículo 6, fíjase, como este del 1, es decir, que estos son gastos. Las aplicaciones financieras básicamente es pago de deuda anterior. Entonces, fíjense que acá tengo gastos, pero acá también tengo gastos. Acá tengo recursos, pero acá también tengo recursos, ¿sí? Y fíjense que el resultado financiero estaba aquí, antes del artículo 5 y 6. El artículo 7 dice, fíjase para los presupuestos de los organismos autárquicos, es decir, todos los demás descentralizados que no sean estos dos, Vialidad e IPB. Sociedades y empresas del Estado. Fíjense, en una sola ley de presupuesto, yo estoy aprobando en un artículo especial, el 7, los presupuestos de las sociedades y las empresas del Estado. Esa es una diferencia muy importante con nación. Y bueno, todos los que vienen abajo son plantas de personal, ¿no? De cada uno de los lugares te dice cuántos cargos tienen, ¿sí? Después hay otro que yo considero importante, que es el 25, que les va a decir que hay una serie de dinero que se recauda justamente por la venta de bienes y servicios, que es una cuentita que ya vimos en el trabajo práctico número 3, y autoriza a esta gente que vende bienes y servicios a gastar esos fondos de esas ventas en reinversión. Entonces acá tienen un montón de ejemplos de organismos y oficinas que tienen venta de bienes y servicios.
El 32 también me parece importante porque lo van a ver mucho en ejecución presupuestaria y dice autorizaciones a incorporar partidas presupuestarias de recursos y gastos. Quiere decir que acá se está autorizando que cuando hay más recursos, yo incremento el presupuesto de recursos por medio de un decreto de modificación de recursos y a la vez incremento la partida de gastos. Y el 33 también es importante porque refiere a cursos de acción. En estos cursos de acción es el presupuesto por programas que tiene la provincia, en donde ustedes van a tener la mayoría, porque prácticamente casi todas las carteras ahora tienen un presupuesto por programa o un curso de acción. Discúlpenme un minuto, por favor. Disculpen, chicos, tenía que recibir ese llamado. Entonces habíamos quedado que el artículo 33 es sumamente importante porque aplica lo que es la técnica presupuestaria por programas en la provincia de Salta. Ustedes van a encontrar que este es todo un anexo del artículo 33, es casi lo que se lleva la mayor parte del libro. Van a ver que es todo un compendio bien gordito con muchas páginas del presupuesto. En la parte dispositiva son muy pocas hojas y todos los demás son una serie de cuadros y descripciones, y lo que más ocupa lugar son estos cursos de acción, que son que cada cartera, es decir, cada ministerio y jurisdicción, tiene dentro de sí programas que va a desarrollar con productos que va a prestarle a la comunidad, indicadores de gestión, de eficiencia y de efectividad. Bueno, ese es lo de curso de acción, que tiene todo un anexo aparte, es decir, es tan largo todo esto y tan completo que tiene un anexo especial que forma parte de la ley de presupuesto. Entonces, a veces cuando en los exámenes les toca la bolilla de técnica presupuestaria, de presupuesto por programa, y no tienen ejemplos, bueno, acá están llenos de ejemplos de lo que son presupuestos por programa en la provincia de Salta. El punto número 2 que ustedes tienen ahí es de desarrollo domiciliario, pero igual yo les hice un ejemplo y les da 2 puntos. Dice que el primero, que analicen la clasificación de gastos de la administración central consolidado, es decir, la suma de administración central y los 2 organismos descentralizados que consolidan presupuesto, y separado administración central y lo que son los organismos descentralizados. Que esta clasificación que tienen que tener en cuenta es la de objeto del gasto, que yo les dije que es la principal. O sea, básicamente, ¿qué dice acá? Y dice, mira, agarra el presupuesto y fíjate en qué gasta más la administración central y los organismos descentralizados. O sea, en dónde se va la mayor parte de los impuestos que pagamos, ¿no? Y después que hagan un esquema gráfico del análisis que puedan hacer aquí. ¿De dónde van a sacar estos datos para hacer esta tarea? Bueno, acá tienen de dónde lo van a sacar. Ustedes en la otra filmina lo tengo mejor. Van a entrar de nuevo a la página de presupuesto de la provincia de Salta, normativas de presupuesto. Primero habíamos entrado acá en texto de leyes para bajar la parte dispositiva. Ahora van a entrar acá, gastos por objeto. Se les va a abrir esto que está acá y ahí van a bajar esta, la del 2021. Lo van a abrir o descargar y se les va a bajar un PDF como este. Entonces ahí dice gastos por objeto, total consolidado, presupuesto 2021. Y acá tienen todos los números, ¿sí? Los montos. Entonces van a hacer un análisis gráfico y tratar de sacar una conclusión respecto de esto que ustedes están analizando. Y acá más o menos yo les hice uno muy básico, pero ustedes pueden hacer el que sea de su interés. Hay muchas formas de verlo y analizarlo. Entonces yo tomé solo lo principal, porque si no se hace muy largo y uno se pierde de lo importante.
En una columna puse administración central, en otra puse los organismos descentralizados que consolidan presupuesto con esta, que ya les dije que son solo dos, IPB y DBS, y el total, que era ese total consolidado de los cuales les hablaba ahí el enunciado, el primer punto. Entonces se ponen los montos, sacan los porcentajes, tomando como 100% el total de gastos, y se fijan, bueno, ¿a dónde van los dineros públicos? Bueno, fíjense, en administración central el 56% de todo lo que recauda el Estado va a pagar sueldos. Y en el caso de los organismos descentralizados, no es el primer gasto, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo. En la administración central sí, en organismos descentralizados no. Pero con la administración central en la que más pesa en términos de gasto, cuando hacen el total consolidado, el primer gasto siempre va a ser gastos en personal. En la administración central, el segundo gasto importante sería este azul, que está acá con un 22%, transferencias. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué hay acá? Bueno, ¿saben lo que hay acá? Acá están las transferencias de lo que le pasa al Estado de coparticipación de la provincia de impuestos a los municipios. Por eso es que tienen este valor tan alto acá. Y el tercer valor en importancia que tienen, o que compite un poco con este, acá yo no le puse las comas, pero este es mayor que este obviamente, es pago de deuda, ¿sí? Ahora veamos el organismo descentralizado. El primer gasto es bienes de uso. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué será así? Y bueno, ustedes piensen que acá está IPB, que hace casas, para que la gente que salga sorteada la pueda comprar a un precio razonable y que pueda tener su vivienda, y vialidad, que hace rutas. Entonces es lógico que tenga gran parte del presupuesto en bienes de uso porque hay mucha maquinaria, ¿sí? Y bueno, así les queda el consolidado total, les queda como primer gasto personal, porque administración central pesa mucho. Segundo gasto les queda transferencia, que ya les dije que lo principal es la coparticipación de impuestos de la provincia a los municipios. Por eso solo la tienen en administración central y no en organismos descentralizados, porque la única que va a pasar estos fondos es la Tesorería General, y la Tesorería General es administración central. El tercer gasto sería este, bienes de uso, que lo levanta mucho acá los organismos descentralizados. Y el cuarto sería este, pago de deuda. Entonces, más o menos en una vista rápida, ustedes tienen cuáles serían los 4 gastos principales del gobierno de la provincia según el presupuesto. Ustedes pueden hacer todos los análisis que ustedes entiendan convenientes, todos los cuadros, quizás a algunos les interesa más una cosa u otra, ver qué hay acá adentro, o acá adentro, o acá adentro, en fin. La idea es generarles un poco de curiosidad y que cada uno, de acuerdo a su curiosidad, se haga las preguntas que entienda conveniente y traten de sacar la información y analizarla. El punto número 3 que le piden también es de desarrollo domiciliario, pero vamos a ver un pequeño ejemplo, es lo mismo que vimos para los gastos, pero ahora con los recursos. Entonces, la pregunta sería que ustedes puedan razonar, analizar o demostrar de qué se financia el Estado y que nosotros podamos hacerles ver que cuando les decimos que es la gente, el pueblo, el que financia al Estado, lo van a ver reflejado en el presupuesto. Entonces les dice que, bueno, que vean qué recursos son los que recauda el Estado y que hagan un cuadro comparativo entre administración central y organismos descentralizados, saquen los porcentajes o pesos específicos de cada tipo de recurso y que hagan un gráfico para darse una idea de cuál pesa más. Ahora vamos a ver dónde sacamos este dato para hacer este análisis. Entonces, de nuevo, entran a la Oficina Provincial de Presupuesto, a la página web, normativas de presupuesto, habíamos entrado acá, textos de leyes, después habíamos entrado en gastos por objeto, ahora van a ir a recursos por rubro. Al costado de la página van a tener esto, entran acá porque estamos viendo 2021, abren o descargan. Y se les va a abrir o descargar un PDF como este, donde dice presupuesto 2021, que es el año que estamos analizando, y recursos por rubro. Y van a hacer un análisis de los montos que están acá. Acá tienen entonces un pequeño ejemplo muy sencillo. Ustedes pueden profundizar a su gusto todo lo que entiendan conveniente. Entonces pusimos de nuevo
lo que son los rubros principales, sin entrar en ver lo que hay dentro de cada uno, el total, y ver cuánto de cada uno de estos representa del total. En administración central, en estos organismos descentralizados que consolidan presupuesto con esta que está acá, que son dos, DBS y PB, y el total, que es la suma de este más este, no es exactamente la suma en todas las partidas y rubros, pero por ahora con que entiendan qué es la suma de esto y esto, con algunas excepciones, vamos bien. Ya más adelante vamos a ver que no es exactamente así. Entonces, fíjense, en administración central, el primer recurso recaudado, con casi el 87% del total, son ingresos tributarios. Y está en administración central porque la mayoría de los impuestos los recaudan los locales, es administración central porque siempre va a ser una dirección general de rentas, y porque es coparticipación, y la coparticipación la recibe la Tesorería General de la provincia, que es administración central. No obstante que la mayoría de los impuestos son recibidos o recepcionados acá, vemos que los organismos descentralizados también reciben algunos impuestos en forma directa, sin pasar por la Tesorería General de la provincia, sino que son específicos para ellos dos. El segundo recurso, pero muy lejos del primero, si se fijan, casi 87 y acá 3,3, es transferencias corrientes, es decir, algunos subsidios o aportes no reintegrables que recibe el Estado provincial. Y acá en organismos descentralizados prácticamente no existe más nada que no sea este recurso que está acá, ¿sí? Y acá tienen el total, que más o menos sigue la misma línea que hablamos en administración central, que es la que marca la tendencia. Lo principal, nosotros financiamos al Estado con nuestros impuestos, sean nacionales o provinciales, porque los nacionales se coparticipan. Y lo segundo, el Estado recibe algunas transferencias corrientes. Me olvidé de algo importante. Acá, el segundo recurso importante que tiene el organismo descentralizado son estas contribuciones figurativas. Y lo vamos a ver en este práctico porque estos son fondos que la administración central le manda al organismo descentralizado. Y era lo que yo les había dicho, contribuciones y gastos figurativos solo lo van a usar entre administración central y organismos descentralizados. Únicamente, es decir, que esta cuenta solo va a estar en estos dos organismos descentralizados. Y como es un recurso para el organismo descentralizado, para la administración central será un gasto. Después el punto 4 les pide que, hasta ahora vimos recursos por rubro, que era la clasificación principal de recursos, gastos por objeto, que era la clasificación principal de gastos, y ahora vamos a ver algo que se llama esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces les pregunta, ¿qué clasificador usa este esquema? Que no es un estado contable, es un estado demostrativo, ya vamos a ver cómo se arma, es muy interesante, y les pregunta, ¿con qué clasificación está hecho este esquema? Que hagan un esquema gráfico de los conceptos que hay acá adentro, que determinen el resultado financiero dentro de este esquema. Este esquema van a ver que de este esquema se obtienen muchos resultados, y que analicen cuál es la vinculación que existe entre la clasificación primaria, es decir, objeto y rubro de los puntos 2 y 3, con esta clasificación que está aquí. Y que expliquen cuál es la relación entre gastos y contribuciones figurativas, que ya vamos a ver, que es la que yo les dije, que solo se usan entre administración central y organismos descentralizados, y que finalmente se cancelan mutuamente, porque lo que es una contribución para uno es un gasto para otro y viceversa. Y aquí de nuevo, ¿de dónde van a obtener este esquema ahorro, inversión, financiamiento? Entonces van a entrar a la página oficial del gobierno de la provincia, normativas de presupuesto, pero ahora entramos en esquema ahorro, inversión, financiamiento. Esto está abierto a la derecha, mirando la pantalla. Van a bajar el que es 2021 porque es el que estamos analizando este año. Abren o descarguen y se les descarga un PDF, o se les abre un PDF como este, con una serie de conceptos.
y montos para administración central y organismos descentralizados, y un total que sería el total consolidado. Entonces vamos a la solución. La primera pregunta que les hacen es, ¿con qué clasificación está hecho esto? Entonces yo esto lo miro, ¿no? Y digo, dice, ingresos corrientes, gastos corrientes, ingresos de capital, y esto me suena ¿a qué? Si yo voy al clasificador que vimos en el trabajo práctico número 3, me suena a esta clasificación: ingresos corrientes, tributarios, gastos corrientes, gastos de operaciones. ¿Y qué clasificación era aquella que dividía siempre en 3, sea recursos o gastos, empezando por corriente y capital? Esa era la clasificación por su carácter económico. Entonces, el esquema ahorro, inversión, financiamiento está hecho siempre bajo la clasificación de económico por su naturaleza económica. La segunda pregunta que les hacían, o el segundo ejercicio que pretende el práctico que resuelvan, es que tengan una idea de cómo se arma este esquema ahorro, inversión, financiamiento y qué hay ahí adentro. Entonces, de nuevo hicimos un cuadro muy pequeño, solo con los totales, donde tomamos, como les dije, siendo la clasificación económica, siempre voy a tener partido en 3 partes, la parte de recursos y la parte de gastos, y veamos, todos estos son ingresos, todos estos son gastos. Si tomamos el 100% de los ingresos y el 100% de los gastos, ¿qué representa el ingreso corriente sobre el total? ¿Qué representa el ingreso de capital? ¿Y qué representan las fuentes financieras? Y lo mismo para los gastos. ¿Cuánto representa del total de gasto lo que es gastos corrientes? ¿Cuánto representa del total de gasto lo que es gastos de capital? ¿Y cuánto del total de gastos representan las aplicaciones financieras, que básicamente es pago de deuda de ejercicios anteriores? Entonces empezamos a ver y sacamos los datos de acá. Por ejemplo, ingresos corrientes, acá tienen el total. Acá se tomó el total consolidado, es decir, administración central y organismos descentralizados. Entonces, si ven que ya lo completé, que dice estos 52.000 millones que están acá, coinciden con este total que está aquí, y ustedes pueden verificar cada uno de los totales del cuadro. Una vez que ustedes verifican eso, simplemente lo copian de la pantalla, pero lo que uno pretende es que razonen sobre el tema, no que se lo sepan de memoria porque no tiene ningún sentido. Finalmente sacan los porcentajes tomando el 100% de los recursos y cómo estarían distribuidos esos recursos, y el 100% de los gastos y cómo estarían distribuidos esos gastos, y lógicamente lo que van a ver es que ingresos corrientes va a ser la mayor parte de los ingresos. ¿Por qué? Porque dentro de ingresos corrientes, ¿qué hay? Ingresos tributarios. ¿Y qué habíamos visto en recursos por rubro? Habíamos visto que al Estado lo financiamos nosotros con nuestros impuestos. Y en gastos, ¿qué es lo importante? ¿Qué hay? ¿Qué se lleva la mayor parte de los gastos? Son gastos corrientes, con el 87%. ¿Y por qué? Porque ¿qué hay dentro de gastos corrientes? Están los gastos en personal, y habíamos visto en la clasificación por objeto del gasto que solo administración central en gastos en personal tenía casi el 56-57%. Después les pregunta sobre el resultado financiero, cómo se obtiene o qué significa. Si ustedes leen el artículo 4, que habíamos empezado a analizar ahí en el primer puntito que les decía que lean un poco la parte dispositiva, que son estos primeros 50 artículos, sin entrar en los cuadros con cada uno de los montos, y ahí en el artículo 1 y 2 les dice el gasto, cómo se determina, el recurso, cómo se determina, y el artículo 4 le dice que como consecuencia de lo que se estableció en el artículo 1 y 2, que era fijar los gastos y estimar los recursos, el resultado financiero para el ejercicio 2021 arroja un valor de, entonces, ahí tienen, el artículo 1 decía más o menos así, y tenía este valor. El artículo 2, que hablaba de recursos totales, siempre total se está refiriendo a administración central y organismos descentralizados nada más, ¿no? Que son los dos que mencioné, y les da un total. Entonces, el resultado financiero, ¿cómo se obtenía? Bueno, tomo el recurso corriente y de capital, que es este recurso total que está acá, y le resto los gastos corrientes y de capital
que era este que estaba en el artículo 1, y me da el resultado financiero, que en el caso de 2021 va a ser un superávit, es decir, que los recursos, estos, son mayores que los gastos. Y va a ser de cerca de 41 millones de pesos. Después el otro puntito que ustedes tenían, el que les sigue, les decía que traten de practicar y vean cómo es cierto eso que les habíamos explicado en el trabajo práctico número 3, de cómo se vincula una clasificación por objeto, que al ser objeto es de gastos, con el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Es decir, estos montos que están acá, que suman estos 101, que aquí también hay un 101, ¿qué son estos montos que están acá? ¿De qué cuentas son? Y todos esos juntos, ¿dónde están acá en el esquema ahorro, inversión, financiamiento? Es decir, en la clasificación económica del gasto. Entonces, con la vinculación entre las distintas partidas presupuestarias y los clasificadores, que es este cuadro de equivalencias de colores que hizo Rosario, que yo les digo que se lo sepan, porque una vez que saben una clasificación, saben automáticamente las otras. Bueno, que usen ese cuadro y me digan qué cuentas son estas y cómo se llama aquí. Y para recursos por rubro lo mismo. Tenemos estas rentas de la propiedad que tiene estos valores y cómo se llama la que está aquí, que suma lo mismo. Entonces, lo resolvamos. Si ustedes se fijan, los 89 que ustedes tenían, es gastos en personal. ¿Sí? Es gastos por objeto, administración central, se van al cuadrito que bajamos al analizarlo, administración central, gastos por objeto, gastos en personal, ahí tienen los 89, que son estos 89. Bienes de consumo son estos 3, ahí tienen bienes de consumo, estos 3. Servicios no personales, ahí tienen servicios no personales, son estos 8, ahí tienen los 8, suman los 89 más los 3 más los 8, les da los 101. Entonces, ahí tienen las cuentas que correspondían a estos valores. Era gasto en personal, bienes de consumo y servicios no personales. ¿Y qué habíamos dicho nosotros de estas 3 cuentas? ¿Dónde estaban estas 3 cuentas en la clasificación económica del gasto? Les habíamos dicho que estaba todo junto acá, en gastos corrientes, gastos de consumo. Y acá se abría una partecita para gastos en personal y una partecita para bienes y servicios. Entonces, ahí tienen que es cierto eso que nosotros decimos. Si yo voy a gastos corrientes, está tapadito acá en el azul, no acá, gastos corrientes, gastos de consumo, ahí tienen los 101, que es la suma de esto. Es decir, que es cierto que acá, que dentro de gastos de corrientes, gastos de consumo, yo tengo la suma de estos 3. De que ese cuadro de equivalencias que armamos es real y lo pueden corroborar con el presupuesto en curso. El otro que tenían era para gastos, este es para recursos que hagan lo mismo. Entonces se van al cuadro del PDF que tienen de recursos por rubro, que bajaron al analizar los recursos, y les dice, bueno, ¿qué hay en rentas de la propiedad? ¿Qué es rentas de la propiedad? Y habíamos dicho que era fundamentalmente intereses. Y una pequeña parte de arrendamiento de tierras y terrenos, y yo les había remarcado que tengan en cuenta que no son cualquier alquiler, no es el alquiler de un edificio que la provincia recibe como ingreso, sino que es la locación de baldíos o terrenos, no de edificios. Entonces, si ustedes se fijan estos valores a qué corresponden, que ustedes ya los tenían puestos ahí, se van a dar cuenta que los 656 son intereses por depósitos, son intereses, rentas de la propiedad son intereses. Después tienen otros intereses, los intereses que le dan los títulos y valores que haya comprado como inversión el Estado, que son los 182 que están acá. Y después tienen este último, que es arrendamiento de tierras y terrenos, que es la particularidad que está dentro de rentas de la propiedad, que mayormente son intereses, pero tiene una pequeña partecita que corresponde a una locación que es de bienes inmuebles, pero no de edificios construidos, ¿sí? Son de baldíos, tierras y terrenos, es decir, sin edificación. Eso les da estos 976. Entonces la pregunta es, estos 976, ¿dónde están acá en la clasificación económica dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento? Y bueno, esto también lo habíamos hablado. En ese cuadro que armaron, si ustedes se fijan cuál es la equivalencia, rentas de la propiedad en la clasificación económica está dentro de ingresos corrientes, renta de la propiedad. Esta es muy sencilla.
y van a ver que coincide, ¿no? Acá tienen el esquema ahorro, inversión, financiamiento, rentas de la propiedad, los 976, que es la suma de estos montos que están acá, que son los 976, que se compone de estos conceptos que están acá. Profe, Ya termino, disculpame un minuto. Sí. Sí, decime. En el práctico no coinciden los Sí, hay 976. sí, es verdad, hay un error que lo cometió el chico que actualiza los prácticos y luego creo que la otra profesora subió uno que estaba correcto. No lo sé cuál quedó finalmente subido o en qué momento ustedes bajaron de la plataforma, pero ustedes toman este que yo les estoy mostrando acá y de todas maneras, cuando yo les mande las respuestas a sus dudas, yo les puedo mandar el enunciado que tengo yo, que tiene el dato correcto, ¿ok? Bien, profe, gracias. No, de nada. Seguimos entonces, y acá tienen este cuadro que yo les decía que a mí me parece importante y yo creo que los ayuda mucho, porque tienen las cuentas principales que hay dentro de las clasificaciones más importantes, que ya saben que no son todas las que hay, son solo las más importantes, y tienen las vinculaciones más importantes acá con colores entre las distintas clasificaciones, que es un poco lo que ustedes estuvieron viendo en el trabajo práctico número 3. La otra pregunta que les hace el práctico es si ustedes pueden ver o se dan cuenta qué relación hay entre estas dos cuentitas tan particulares, que es contribuciones figurativas y gastos figurativos. Creo que tienen un cuadro así en el enunciado. Entonces vamos al esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces ustedes van a tener esta cuentita contribuciones figurativas y van a tener esta cuentita gastos figurativos. Y fíjense, esta es administración central, esta columna. Y esta columna es organismos descentralizados, solo los dos que ya hablamos. Y esta es el consolidado, es decir, la suma en la mayoría de las cuentas de lo que tengo acá y lo que tengo acá. Pero fijémonos qué pasa con estas cuentas particulares. Fíjense, lo que es gastos para la administración central, que es esta columna, gasto, es ingreso para el organismo descentralizado, porque ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que solo se usan y únicamente y bajo ningún otro punto de vista, en ningún otro caso, ustedes van a usar estas cuentas para otras operaciones. Entonces, cuando la administración central, cualquier organismo u oficina que está dentro de la administración central, le envíe dinero a alguno de estos dos y solamente a alguno de estos dos que están acá, en el presupuesto para la administración central va a ser un gasto figurativo. Y para el organismo descentralizado que recibe ese dinero va a ser un ingreso y se llama contribución figurativa. Y a la inversa, si el organismo descentralizado, cualquiera de los dos, porque hay dos aquí, le mandase dinero a la administración central, sería un gasto para el organismo descentralizado y sería un recurso, que se llama contribución figurativa, para la administración central que lo recibe. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Acá en la administración central es un gasto, en el organismo descentralizado es un ingreso, pero en el total consolidado tienen un efecto neutro, es decir, se cancelan porque uno es negativo como gasto y el otro es positivo como ingreso. Entonces, en el total consolidado no tienen efecto ninguna de estas dos cuentas, pero en cabeza de administración central y en cabeza del organismo descentralizado sí tiene efecto y funcionan de esta manera, ¿sí? Otro análisis que les pide ahí que realicen el trabajo práctico es en la clasificación de finalidad y función que también habíamos visto, ¿en qué finalidad y función es que invierte más la administración central? Ustedes vieron cuando analizamos ahí las primeras preguntas teóricas de este trabajo práctico número 4 que intentaba que ustedes se interesen sobre el presupuesto de la provincia y había unas afirmaciones, había una que decía que si el presupuesto les dice en qué van a gastar, y había un artículo que les decía que prioritariamente gasten primero en educación y después en salud. Entonces veamos si el Estado cumple con eso.
van a agarrar la clasificación por finalidad y función, que también la bajan ahí de la página de presupuesto del gobierno de la provincia, y yo no sé si ustedes en el práctico tienen estos totales, si no, después les paso a la pantalla, no hay ningún problema, y pusimos acá, dentro de la administración central, cuáles son las funciones en las que invierte el dinero la administración central. Ahí están los montos, ¿no? En gubernamental, en seguridad, en sociales, acá en sociales ya sabemos que está educación y salud, que son las más importantes, servicios económicos y deuda pública, que sabemos que no tiene lo que es amortización de capital. Si este es el total de gastos, bueno, ¿cuál es más importante? Sería la pregunta. Y ahí tienen entonces, si ustedes hacen los porcentajes, vamos a ver que el gasto, o el servicio, perdón, me estoy expresando mal, el servicio público que más recursos se lleva, donde más dinero se invierte, es en servicios sociales, que se lleva más de la mitad del presupuesto. Ahora, dentro de todo lo que hay en servicios sociales, porque vieron que acá hay pocos, acá hay pocos, acá hay muchos y acá hay muchos. ¿Qué había acá? ¿Qué es lo más importante acá? Bueno, abrimos en un segundo cuadro lo que hay acá adentro, que teníamos salud, asistencia social, seguridad social, educación y cultura, etcétera. Ponemos los montos de nuevo y vemos qué porcentaje se lleva cada uno. Por supuesto, este sigue siendo el mismo que este, y este, respecto de este total, siempre va a ser prácticamente el 55%. Ahora, de esto, ¿cuál es el más importante de todas estas funciones? Y bueno, es acá, educación. Quiere decir que el Estado prioriza, el Estado del gobierno de la provincia de Salta prioriza la educación. Entonces, lo interesante de esto es decir que si ustedes, supónganse, no estuvieran conformes con la educación de sus hijos o con la educación de ustedes o de sus sobrinos en lo que es la parte provincial, no lo que es la parte nacional, porque estamos hablando de presupuesto de la provincia, si ustedes no estuvieran conformes porque los chicos no aprenden, porque eh, no les va bien, porque después no pueden ingresar en la facultad cuando tienen exámenes de ingreso, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, pero a la final invierte mucho dinero, sí es verdad, le da prioridad, pero lo hace bien, entonces no solo se trata de darle recursos a un servicio público para poder cumplirlo, sino que esos recursos sean sabiamente gastados o bien gastados. Es decir, no solo hace falta dar dinero, sino que ese dinero sea bien gastado. El punto 6 les dice que ustedes tienen, que esto también ya lo vimos un poco, pero está bueno que lo vean en la realidad también, para que corroboren que lo que uno les dice en las clases después es real en las leyes. Le dice que en la clasificación del gasto por objeto, en esta cuentita, servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, ustedes tienen este monto, creo que lo tienen puesto, no recuerdo. Y en la clasificación económica, de nuevo tomando el esquema ahorro, inversión, financiamiento que está armado con esa clasificación, que tomen esta cuenta, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, y les da este monto. O sea, acá tengo 11 y acá tengo 6. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto lo vimos en el trabajo práctico número 3, cuando esos amigos periodistas iban a un café y discutían, porque tenían que hacer una nota de deuda pública y todos tenían 3 montos distintos. Y el mozo, que era un alumno de contabilidad pública, les explica por qué. Y le dice, bueno, porque estás tomando clasificaciones diferentes. Y bueno, este es el caso. Entonces, en esta clasificación tengo este monto y en esta clasificación tengo este monto. La pregunta es ¿por qué? Entonces veamos por qué. Si yo agarro ahí del ejercicio número 2, cuando ustedes bajaron el PDF de la página del gobierno de la provincia en la clasificación por objeto del gasto, si ustedes se van al código 7, que es la cuenta por objeto de servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, ustedes tienen el total 11, ¿sí? Que se corresponde con todo esto que está acá. El total es 11. Y si ustedes se van a la clasificación económica, a esta cuentita, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, el total es 6. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué uno es 11 y por qué otro es 6? Bueno, porque ya lo habíamos hablado en este ejercicio del mozo, porque en la clasificación económica solo está la amortización de capital.
Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿y qué más puede haber? ¿Qué más hay? Y bueno, hay intereses y comisiones. Entonces, fíjense, acá en la económica solo tengo lo que es amortización de capital. Cuando yo tomo un préstamo, nadie te presta dinero gratis. El dinero tiene valor, el valor tiempo del dinero que lo tienen que haber visto en administración financiera. Cuando yo te adelanto dinero, yo te cobro un interés por ese dinero que yo te estoy adelantando. Ese es el costo del préstamo. Entonces tienen intereses. Aparte de pagar los 100 pesos que te presté de capital, vos me vas a devolver los 100 pesos más 10 pesos de intereses, que es la rentabilidad que yo le saco al préstamo, a prestarte el dinero, a adelantarte un dinero que vos no tenés. Entonces tengo intereses que estaban en la clasificación por objeto del gasto sumados, tengo la amortización de capital, que es lo que yo tengo que devolverte del capital que me diste, más los intereses del costo de ese capital que vos me prestaste, y también tengo comisiones y gastos administrativos por otorgarte el préstamo. Cualquiera de ustedes que haya ido a un banco, saben que si ustedes piden 100, le dan 90, porque esos 10 ya se los descuentan antes de dárselo, de que son comisiones y gastos administrativos para otorgarles el préstamo. Entonces, acá tienen los 11 y cómo se componen, que son intereses, comisiones y gastos administrativos para otorgarte este préstamo, y amortización del capital de los préstamos que ya tomaste y que tenés que empezar a devolver. Y acá que tengo, se fijan, es solo amortización de capital. Por eso acá tengo 11 y acá tengo 6. Después el siguiente punto les dice que en el artículo 1 y en el artículo 2 de la ley de presupuesto, en uno fija los gastos y en otro estima los recursos. Entonces ahí les dice que completen cuánto es el monto total de gastos corrientes y de capital de AC y los OD para el 2021, y lo mismo cuál es el cálculo de recursos para AC y los OD para el 2021. Ustedes creo que ya lo tienen completo, si no me equivoco, no recuerdo. Pero era esto que un poco ya habíamos visto al principio cuando analizamos la parte dispositiva. Acá tienen 157, 147 y acá tienen 157, 188, por lo cual los recursos son mayores a los gastos y tenían un resultado financiero positivo de unos 40 millones de pesos. Esto ya lo vimos. Pero el ejercicio se trata de esto. Cuando yo lo veo así, veo solo el artículo 1 y 2 y después veo el artículo 4, que hace la diferencia entre los ingresos y los gastos, a mí me podrían preguntar en un examen, a ver si yo razono, si existe una diferencia en pesos, ¿no? Y la respuesta es sí, sí hay una diferencia entre el artículo 1 y 2. Son estos 40 millones que están puestos en el artículo 4. Ahora ustedes me dicen, pero ustedes me habían explicado que el presupuesto tenía que cumplir con los principios presupuestarios. Y uno de esos principios presupuestarios decía que el presupuesto tenía que ser equilibrado. Entonces, ¿dónde estaría el equilibrio aquí? ¿Y cómo es posible que yo autorice o apruebe presupuestos que estén o desfinanciados o que sobre dinero? El Estado no está para ahorrar dinero, está para prestar servicios públicos. Eventualmente puede tener déficit o superávit, pero no es la idea lucrar, la del Estado, sino prestar servicios públicos. Entonces, la segunda pregunta es si se aprueba desequilibrado. La respuesta es no. Y les pide que justifiquen. Bueno, la justificación está acá en el artículo 5 y 6, que son fuentes y aplicaciones, que son de la clasificación económica. Fuentes son recursos y aplicaciones son gastos. Vieron que yo les dije, en el 1 y el 2 tienen recursos y gastos, pero en el 5 y el 6 también tienen otros recursos y gastos. Y en el 4 está determinado el resultado, por eso les da una diferencia. Pero si ustedes avanzan en la lectura y llegan hasta el artículo 5 y 6, van a ver que tienen un poco más de recursos y un poco más de gastos. Entonces dice, en el supuesto de presentarse en desequilibrio, lo que no es cierto, identifica en qué cuentas o partidas o rubros se encuentra prevista la diferencia. Entonces, hay una diferencia aparente, que sería esta. Pero cuando voy bajando en la lectura me doy cuenta que no es así. ¿Por qué? Y que el presupuesto se aprueba aprobado. En el artículo 2 tengo estos recursos, que son solo corriente y de capital. En el artículo 1 tengo esto, que son los gastos corrientes y de capital. Y me da un resultado positivo de 40 millones.
Ahora, yo tengo más recursos. En el artículo 5 tengo fuentes, que básicamente son préstamos que el Estado pide. Tengo este valor. Y tengo aplicaciones en el artículo 6, que son más gastos, que es básicamente pago de amortización de la deuda de ejercicios anteriores en general o de los ejercicios en curso. Entonces, si ustedes suman y restan todos estos montos, les va a dar un resultado final equilibrado, que entonces es que el presupuesto se aprueba equilibrado y cumple con el principio de equilibrio. Luego les pide que respondan a esta pregunta, que piensen sobre este tema, y les dice si se aprueban por ley de presupuesto provincial los presupuestos de las empresas públicas, sino que justifiquen y que investiguen en la Nación si sucede lo mismo. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando vimos la parte dispositiva en el artículo 7 de la ley de presupuesto, que es una gran ventaja que tiene la provincia sobre la Nación, es que en la misma ley de presupuesto, es decir, nuestros representantes, los representantes del pueblo, son los que aprueban los presupuestos, es decir, los gastos de las empresas públicas de la provincia. ¿Y la Nación qué pasa? Bueno, acá les dejo la inquietud. Si ustedes leen este artículo, van a ver que en la Nación no es lo mismo. Y bueno, eso sería todo lo que vamos a ver por hoy. El viernes veríamos el trabajo práctico número 5. Y ahora si me quieren preguntar algo, los escucho, y si no, copio y pego todas las preguntas que tengo acá, y leemos algo de lo que pusieron. Dice, ¿siempre tiene que haber un equilibrio? Sí, se supone que sí, que tiene que cumplir con el principio de equilibrio, y constitucionalmente tampoco se pueden aprobar presupuestos en donde vos no digas, al aprobar un gasto, con qué lo vas a financiar, ¿sí? Tiene que tener cada gasto tiene que tener su fuente de financiamiento. Bueno, acá ponen que que yo no tomo asistencia, y es cierto, porque estamos en virtual y la asistencia no se exige, y no me hicieron más preguntas. Dice, si puedo pasar de nuevo la firmina del punto 7, sí, se las podemos pegar también. El punto 7, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver, no sé. Este sería el punto 7. ¿Quién me preguntó acá? Mary Tejerina. ¿Esta es la que querés ver, Mary? Bueno, este es el punto 7. La respuesta es que los presupuestos de las empresas públicas en la provincia de Salta sí se aprueban por ley de presupuesto, y en la Nación no. Es pregunta de examen, y acá tienen la respuesta. Bueno, dice que la anterior, esta sería entonces, bueno, estos datos los tienen todos. Este es del artículo 4, y esto es si el presupuesto se aprueba equilibrado, sí o no, y la respuesta es sí, porque si leen 2 artículos más abajo se van a dar cuenta que tienen un recurso más y un gasto más. Luego dice, el análisis de la partida dispositiva de la ley es de los 50 artículos. No. Yo les di los más importantes, con que sepan eso es suficiente. De todas maneras, la idea no es que lo hagan por obligación, porque uno les dice que lo hagan. La idea es que ustedes se interesen por dónde va el dinero de ustedes, y que sepan que la información es pública, que la pueden ver, ¿no? Porque si ustedes no saben, no se pueden quejar, ¿sí? Ustedes tienen derecho a la información, pero si ustedes no saben dónde está la información y qué información hay, es poco probable que ustedes puedan ejercer sus derechos. Yo siempre digo que supónganse que yo tuviera una partida asignada de becas y que las tengo que repartir en mi comisión. No es cierto, pero supónganse que fuera el caso. Y ustedes no saben, porque eso no se publica en ningún lado. Entonces, ¿cómo van a exigir que yo les diga cómo reparto las becas si ustedes no saben cuánto tengo yo para repartir? ¿Entienden? Entonces, es difícil exigir y ejercer los derechos que uno tiene cuando uno no está informado.
digamos. Esa es la idea. Pero con ver los artículos que yo les di alcanza, lo que queremos es que ustedes se interesen por el presupuesto. El artículo 1, me piden acá que lo explique, lo único que dice es cuánto se prevé de gasto para administración central y organismos descentralizados, tanto para gastos corrientes como gastos de capital. Eso es todo. Dice, se aprueba el mismo presupuesto del año anterior y no se contemplan los gastos del COVID y se vuelve a aprobar los gastos. Y ya les dije que el mismo ley de presupuesto autoriza incorporación de partidas de recursos y de gastos, ¿sí? Y ese es el caso que me estás preguntando. Profe, en los parciales debemos saber exactamente en qué artículo están, por ejemplo, lo que veíamos en el... No. Nadie pretende que ustedes sepan nada de memoria porque no tiene sentido. Aprender de memoria, porque cuando ustedes sean profesionales van a saber dónde buscar las cosas y van a ir a la ley o al libro y ahí va a estar de memoria, ¿sí? En el libro ya está escrito o en la ley. Lo que uno pretende y que no está ni en la ley ni en el libro es que ustedes razonen, ¿sí? Eso es lo que uno intenta evaluar. Si dado los elementos teóricos y prácticos que uno les da, estas herramientas, ustedes pueden hacer interrelación de todos esos contenidos y elaborar un razonamiento que puedan justificar. Pero nadie pretende que estudien nada de memoria, no es la idea. ¿Qué más? Nada, bueno, parece que eso sería todo, hay muy pocas preguntas hoy, porque este es un trabajo más o menos relativamente sencillo y más que nada de curiosidad. Bueno chicos, entonces los veo el viernes. Les recuerdo por favor que vayan estudiando porque el parcial está encima, ustedes piensan que no, pero creo que tienen turnos de examen en mayo y si van a estudiar ya se les complica con los finales y los parciales y después tienen todos los parciales juntos de todas las materias. Así que no se atrasen con los prácticos porque el 5, 6, 7 y 8 se pasan volando y son todos el mismo tema y todos necesitan que ustedes hayan entendido los temas anteriores, en particular el trabajo práctico número 3. Bueno chicos, nos despedimos entonces, que tengan las fechas del parcial ya se las pasé, la clase pasada, se las vuelvo a poner el viernes, pero el primer parcial es el 28. Acá me pregunta Leonel, la clase pasada les puse la filmina de la fecha de los parciales. De todas maneras, la puedo volver a repetir la próxima clase. Bueno chicos, nos vemos el viernes, estudien, vayan practicando y no se olviden de leer la teoría y los ejercicios, los prácticos los tienen que resolver desde cero. ¿Sí? Agarran una hoja vacía y leen el enunciado y resuelven solos. Si ustedes resuelven con la solución hecha, no razonan y no se dan cuenta si entienden o no entienden, o si saben o no saben. ¿Usted envía las filminas a modo de resumen? No, las filminas no las envío, les envío algunas cosas que considero importantes a modo de resumen, y los resúmenes son solo para aquellos trabajos prácticos que tienen mucha teoría, bueno, por esa razón, porque tienen muchas teorías. Los que son más vale prácticos y cálculos, van a ver que todos los cálculos son sumas y restas, así que no da para ningún resumen. Listo chicos, nos despedimos entonces, los veo el viernes, que tengan un buen resto de la semana hasta el viernes. Hasta luego.